capítulo 2 y el verso 19. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 19. Dice textualmente la palabra de Dios, con toda humildad y con toda sencillez, porque es un privilegio en realidad poder leer esta bendita palabra, que es una palabra inspirada por Dios. Dice Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. Tenga la bondad de sentarse, y un saludo muy respetuoso al hermano Jairo Marín, a su familia, a los hermanos de la alabanza, al hermano sobrino, el asistente, y a todos los hermanos diáconos, los que coayudan en la obra de Dios, y felicitándoles por el templo tan bonito. Eso quiere decir que los hermanos le dan gran importancia a las cosas de Dios, y qué bueno poder tener una casa o un lugar bien limpio y bien presentado. Amén. Bueno, hermanos, les recuerdo no olvidar la oración por el Ministerio Radial Púlpito al Aire. ¿Cuántos escuchan el programa radial? Bueno, los que no lo escuchan, quiero decirles que estamos transmitiendo por todo el AR, todos los días 2 horas de programación diaria, de 8 a 9 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. El programa en la mañana, Vida en Abundancia, y en la noche, Canciones y Palabras de Poder. Agradecemos a los hermanos que nos colaboran también con su ofrenda. Gracias por apoyar este ministerio. La verdad que estamos pagando casi 80 millones de pesos al año. Son 6 millones mensuales, porque el programa en la mañana es muy costoso, porque es horario AAA, cuando está la emisora en su máxima potencia. Y gracias a Dios que ya vamos para 3 años, sostenidos por la misericordia de Dios y claro, el apoyo de los hermanos que se han unido a esta causa, a este ministerio. Es una manera también de evangelizar en los campos, en las cárceles, y a las hermanas ancianas que no pueden venir al templo. Siempre me estoy en contacto con muchos hermanos que para ellos ese es el alimento espiritual, porque no pueden desplazarse a los templos. Así que, hermanos, agradecemos sus oraciones, porque el deseo es poder continuar con este ministerio radial Púlpito al Aire. Bueno, creo que ustedes están en una semana de salvación, o como en una semana de evangelismo. Amén. Y gracias a Dios, porque esta es una congregación muy dada a la evangelización, y de hecho que se mantienen, y creo que también han podido abrir algunas obras alrededor, gracias a Dios. Vamos a hablar un poco del crecimiento que da Dios. Me parece muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta cuál ha sido desde el principio la forma de hacer la obra de Dios, porque yo entiendo que
hoy por hoy se ha degradado, si se puede decir así, mucho el principio bíblico de cómo hacer la obra de Dios, porque el modelo es claro en la palabra de Dios. Siempre me parece importante que nosotros nos fijemos bien en los principios, cómo fue que esto comenzó y cómo debe de continuar, porque parece que a muchos se nos olvida cómo principió y hoy por hoy se ha tomado muchos atajos y se han implementado nuevos sistemas y formas que en apariencia parecen buenas y hasta dan resultado, pero que a la larga, a la postre, vemos que la gente no permanece. ¿Y me estoy refiriendo a qué? Me estoy refiriendo a que los sistemas, lo que llaman los expertos en teología de crecimiento, cómo hacer que las congregaciones y que la obra de Dios crezca. Entonces hoy por hoy existen muchas metodologías de cómo hacer crecer la congregación y son metodologías de pronto hasta respetables y bonitas en apariencia, y se acuden a muchas cosas, y hoy en día muchas congregaciones logran crecer numéricamente muy significativamente, porque algunas congregaciones de pronto disponen de un buen presupuesto económico. Y sabemos de congregaciones muy, no digo pentecostales, sino afuera de la pentecostal, porque hasta ahora no sé que en la pentecostal haya eso, pero crecen mucho porque disponen de buenos presupuestos económicos. Entre ellos, por ejemplo, cómo atraer la gente a los templos, y algunos tienen hasta buses que recogen la feligresía, hacen recorridos por los barrios y recogen la gente para que llegue a los templos, y eso, verdad que facilita y en apariencia se ve muy efectivo, y lo es, porque se manejan presupuestos que pueden permitirse, digamos, esas comodidades, y entonces se logra traer mucha gente a los templos, movidos tal vez por su facilidad de desplazarse. Y también hay muchos otros sistemas, como por ejemplo los permanentes estudios y seminarios, congresos, infinidad de maneras, de formas de dar la palabra. Siempre digo que cuando nosotros nos convertimos al Evangelio el caso mío hace 47 años más o menos, pues obviamente nosotros no conocíamos, no teníamos mayores, métodos y conocimientos, porque el sistema era muy sencillo. A mí nunca se me olvida cómo llegué yo al Evangelio. Yo llegué al Evangelio con 3 palabras que me dijo un anciano que Dios lo usó, y es: Jesucristo salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Y yo era un paralítico, estoy hablando de 45 años atrás, después de que salí al ministerio, pero de convertido 47 años, y yo era paralítico. Ya ustedes conocen mi historia, desahuciado de los médicos, y lo que a mí me dijo ese anciano fue: Jesucristo salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Y yo fui traído a la iglesia, sino porque la verdad era paralítico, y me trajeron cargado, ustedes saben mi testimonio. Y en realidad esas 3 palabras que me dijo ese anciano en mí se cumplieron totalmente. Desde ese mismo momento que yo
pude, por la gracia de Dios, entender Jesucristo salva, a mí no me queda la menor duda que yo fui salvo. Jesucristo sana, esa misma noche yo salí caminando por mis propios medios. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo, recibí el Espíritu Santo. O sea, lo que a mí me dijeron del Evangelio, en mí fue una experiencia real. Y era el sistema de evangelización, porque no disponíamos de recursos, no disponíamos de tecnología como la que hoy día se dispone. No sabía yo por lo menos que era un congreso, que era un seminario, que era un taller. Eso se ha hecho muy popular hoy en día, y yo no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que con todo y esos métodos que se han implementado, desde luego, para que la obra de Dios crezca, nosotros estamos viendo, sí, mucho crecimiento numérico. Pero yo creo que una cosa es el crecimiento numérico, el decir somos 200, 300, 400, hay muchos que se ufanan de pastorear congregaciones de 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 miembros. Y bueno, pero una cosa es el crecimiento numérico y otra cosa es el crecimiento cuantitativo o el crecimiento realmente cualitativo, crecimiento que da Dios. Hay un crecimiento que se provoca por emocionalismos, hay un crecimiento que se provoca por, ya dije, por manejos de presupuestos económicos muy buenos, por poder mantener la gente constantemente en muchas actividades, y eso no está mal, pero nosotros no podemos olvidarnos del crecimiento que da Dios, porque no hay como crecer con el crecimiento que da Dios, porque ese es el esencial, ese es el efectivo. Cuando una persona nace de una experiencia con Dios, es una conversión auténtica, genuina, y nada ni nadie lo va a mover de la iglesia, siempre va a estar ahí. Entonces es importante que nosotros nos fijemos bien en eso, porque hay cosas como en las mismas, digamos, sistemas comestibles o sistemas, ¿cómo se llama?, de mercadeo, de cosas. Por ejemplo, nunca sabe igual un sancocho de gallina criada con crecimiento, con alimentos para que se desarrolle rápido, a una gallina que es de patio, que se alimenta con lombrices y come por allá. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? Porque hoy en día las gallinas y los pollos salen en cuestión de meses, yo no sé cuánto, pero eso es rápido porque les inyectan como que hormonas y hacen que rápido se crezcan, porque lo que importa es mercadear y sacar resultados de eso. Entonces los sistemas, aún mismo los mismos sistemas de mercadeo son así, son muy, en apariencia son muy engañosos, porque a la final la esencia no es la misma. Yo sigo pensando en las gallinas de patio, en las gallinas patinegras, en esas gallinas que realmente da gusto comer, ¿no? No hay como los productos, uno siempre piensa en los productos caseros, en todo sentido. Yo hasta le digo a los jóvenes, vea, cuando se vayan a casar, fíjese bien que la novia o el novio, ojalá sea producto casero, porque es muy poco lo que queda ya de eso. Y cuando digo producto casero, es que hoy en día son muy pocos los jóvenes y las jóvenes que se dejan formar y que permanecen en la casa. Hoy en día son más los productos callejeros
que los productos caseros. Procure no casarse con una muchacha que sea un producto callejero, que iba más en la calle que en la casa. Y procure no casarse con un muchacho que sea producto callejero, que iba más por fuera que en la casa. Porque cuando digo no me refiero solamente a que viva en la casa, sino a que sea sujeto a un papá, a una mamá. Porque esos son productos que quedan muy pocos. Hoy en día, hoy precisamente, hablaba con mi esposa, entonces le decía yo, gracias a Dios porque me tocó casi de los últimos productos que quedaban de esposas, amas de casa, madres que permanecen en su hogar, en su casa. Me tocó a mí las últimas que quedaban, porque las de hoy ya son otra cosa. Tal vez las mismas situaciones económicas o los cambios sociales, esto está, perdónenme la expresión, patas arriba. Pero todo se debe a los cambios tan bruscos, tan drásticos, la velocidad en que la vida evoluciona y la sociedad evoluciona, nos está dando el traste y nos está volviendo personas más movidas por emociones, por pasiones, que por razones, que por el espíritu. Y entonces es lo que la iglesia tiene que revisar. Y vamos a la palabra. Apenas me estoy introduciendo y ya van 10 minutos. O sea que esto va para largo. Bueno, no, pero en realidad, hermanos, los principios siempre son los principios. Ustedes saben que yo les hablaba y hablo todavía de eso, ¿no? Y respeto al que lo haga porque igual soy respetuoso, porque el hecho de que yo piense así no quiere decir que todos tienen que pensar lo mismo. Pero saben ustedes ya el sistema que yo les enseñé en cuanto a las cosas de Dios para la construcción del templo. Por decir algo, yo les he hablado mucho de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo bíblico para hacer la obra de Dios? Pedirle al pueblo que traiga su ofrenda, que traiga sus diezmos, ¿no? Pero como hoy en día se dificulta tanto hacer eso, entonces nos inventamos las rifas y los tamales y las cafeterías, que las necesitamos y son buenas, pero ojalá sean para un servicio a la comunidad, no para una utilidad, porque yo digo, no me imagino a Moisés rifando un camello en el desierto. Este camello juega el próximo sábado y arrastrándolo por el desierto, ¿verdad? No me imagino a Moisés vendiendo tamales pro templo para hacer el tabernáculo, ¿verdad? Porque el modelo bíblico, ¿cuál es? Él pidió y el pueblo trajo. Pero hoy en día tenemos que acudir a rifas, y no condeno al que lo haga, respeto eso, ¿cierto? Pero yo digo, hombre, miremos qué dice la Biblia, cómo se hacen los templos, cómo los hemos hecho, ¿verdad? Y cuando la obra de Dios es hecha con el Espíritu de Dios, a eso es lo que Dios bendice. Porque cuando los hombres de Dios hicieron la obra como Dios mandó que se hiciera, Dios dio testimonio llenando los recintos y llenando las personas de su presencia. Y si no, mire, cuando Moisés hizo el tabernáculo, Moisés se le encomendó, mira que lo hagas conforme al diseño que te ha sido mostrado. Y Moisés lo hizo conforme al diseño. Yo no sé cómo Dios le mostró a él en visión el candelabro, la mesa de los panes, la propiciatorio. Yo no sé cómo vio él eso, porque yo me imagino que eso nunca había existido antes. Fue que él tuvo visión de lo que Dios le dijo, hazlo conforme al diseño que te fue mostrado en el desierto. Debe ser que Dios llevó a Moisés al desierto y le dijo, esto se hace así. Y Moisés tuvo cuidado de hacerlo como Dios le dijo que lo hiciera. Y yo creo que lo hizo así porque cuando Moisés terminó, la gloria de Dios llenó todo el tabernáculo.
¿Eso qué está diciendo? Que Dios se agradó porque Moisés lo hizo conforme Dios quiso que se hiciera. Hermanos, no hay como hacer la obra de Dios como Dios quiere que la hagamos. No como somos impulsados muchas veces a querer hacerla porque nos desgastamos y fracasamos y tal vez por eso Dios no aprueba el trabajo. Necesitamos que Dios apruebe lo que hacemos. Amén. Que cada obra que está terminada, Dios venga y llene ese vaso. Yo creo que tanta ausencia del bautismo del Espíritu Santo en estos últimos tiempos se debe a eso. Aquí hay mucha obra inconclusa que no está terminada, porque tal vez no se está creciendo con el crecimiento que da Dios. Porque el crecimiento que da Dios es un crecimiento de arrepentimiento, de conversión, de bautismo en agua y bautismo en espíritu, aunque muchas veces el bautismo de espíritu es antes que el bautismo en agua, porque Dios sabe hacer sus cosas y Él es poderoso para alterar el orden de las cosas. Pero cuando vamos metidos en ese orden, hermano, logramos la bendición y el favor de Dios. Porque nosotros no estamos testificando un evangelio a nuestra manera, o no debe ser así. La Biblia dice que Dios testificaba juntamente con ellos. Hay que hacer la obra de Dios no sin Dios, sino con Dios. ¿Y cómo testificaba Dios? Con señales, con prodigios, con milagros y con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso quiere decir que estamos haciendo la obra no sin Dios, sino con Dios. Porque yo hago mi parte, pero mi parte es muy mínima. La obra perfecta la hace es Él, que es el Todopoderoso. Yo creo que por eso a veces, y la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Uno se desgasta haciendo tantas cosas. Yo me desgasté y bueno, no digo gloria a Dios porque de todas maneras, por lo menos yo aquí estoy y hay muchos que permanecen, ¿verdad? Pero yo sí, uno madura en Dios muchas cosas. A mí me han salido arrugas y canas en esto. Y entonces uno va después entendiendo que Dios es bueno. Y aunque uno no siempre supo hacer la voluntad de Dios, Dios es más fiel que nosotros mismos. Y aunque somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo, Él sabe. Amén. Pero yo hoy en día sí he entendido muchas cosas y de ahí que yo tengo como tengo ese sentir. Y vamos a ver brevemente algunos textos. En el Salmo 119 y el verso 43, Salmo 119 y el verso 43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Fíjense bien lo que estamos leyendo. No quites de mi boca, le pedí al salmista a Dios, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites en ningún tiempo. La palabra de verdad debe ser verdad en nosotros en todos los tiempos. Porque hoy en día la disculpa es que este hermano es otro tiempo. Sí, es cierto. Es que esta es otra generación. Sí, es cierto. Es que hoy en día tenemos demasiadas tecnologías que nos facilitan hacer tantas cosas, y eso es cierto. Pero igual es cierto lo que la Biblia dice: no quites de mi boca en ningún tiempo
la palabra de verdad. Hermano, cuando falseemos la verdad, acabaremos mal. La verdad es la verdad y contra la verdad no hay sino la verdad. O usted es verdadero o no es verdadero. Pero no hay verdades a medias. Eso es en el mundo de los impíos, porque viven en un mundo de mentiras, un mundo de hipocresías, un mundo de falsedades, un mundo de engaños. Pero nosotros estamos en la verdad. Él vino a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si estamos en la verdad, todas nuestras cosas deben ser verdad. ¿Cómo así que unas son verdad y otras son mentira? Si es verdad, es verdad. Y la verdad debe estar en todo tiempo. En todo tiempo, porque hay el peligro de desconectarse de la verdad y volverse religioso, volverse ritualista, volverse evangélico, volverse pentecostal, pero perder la esencia. Y lo que nos hará triunfantes es la esencia de la presencia real de Dios en cada una de nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Hermanos, nos estamos llenando de religiosidad y queremos evangelizar al mundo y estamos evangelizando y gracias a Dios por eso. Pero y muchos de nosotros necesitamos volver a ser reevangelizados. Oiga eso. Yo pienso que hay que volver a reevangelizar y ojalá que nos reevangelicen. Porque nosotros a veces creemos en cosas muy hermosas para otros, pero como que para nosotros no es ese mensaje. Porque en un tiempo lo fue, pero ahora no tiene la misma eficacia. Yo mismo estaba leyendo y uno mismo se da cuenta como predicador. Y ese es el peligro que tenemos hoy en día. De seguir con unas cosas de apariencia. No porque seamos malos ni porque seamos, sino porque uno se acostumbra tanto a hacer las cosas que ya las hace como mecánicamente. Y ese es el peligro. El peligro es cómo le cogemos confianza a las cosas que ya sabemos. Si uno siempre mantuviera, yo me acuerdo cuando yo comencé a conducir, que ya era extremado, ¿no? Porque yo siempre era muy piloso, porque me aterraba chocarme o dañar un carro o que me estrellara, y yo conducía pero muy temerariamente en el sentido de evitar. Pero como ya hace como 40 años manejo, me he estado chocando más ahora que al principio. Cuando no es que me dan, doy. Y entonces yo digo, hombre, ¿cómo le coge uno de confianza a las cosas? Como yo ya sé cómo es esto. Entonces tome, por saber más de lo que deberíamos saber, o lo que de verdad debemos saber, acabamos chocándonos. Y así pasa con todo, hermano, los matrimonios, la vida cristiana, los negocios. Uno cree que ya las sabe todas. Y el problema es, a mí no me digan nada que yo no soy de, yo ya sé mucho. ¿Qué me va usted a mí a enseñar? Y desechamos el conocimiento, desechamos la instrucción y ya creemos que nos la sabemos todas. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Nada. Pero bienaventurados, por eso es que la Biblia dice, si no os hacéis como niños. Un niño es una personita que asimila y está para enseñarle todo. Y así debe ser nosotros. Nunca creamos que ya sabemos todo. Mano, porque esto no es de saber.
Esto es de creer y de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es del que sabe, esto es del que cree. Porque el justo por la fe vivirá. No le coja confianza a la vida cristiana. No nos demos libertades porque ya tenemos muchos conocimientos, porque acabaremos mal, hermanos. Nunca se aparte el temor de Dios en nuestras vidas. Nunca se aparte la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nunca se aparte la santidad de nosotros. Porque sencillamente, ¿qué? Vamos a acabar mal, hermanos. Gloria a Dios. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Que los juicios de Dios, esperamos en esos juicios de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense ustedes que la iglesia de hoy es el fruto de la sensibilidad a la voz del Espíritu. La iglesia de hoy es el fruto de la sensibilidad a la voz del Espíritu. ¿Cómo comenzó esto? Obviamente comenzó por el Espíritu. Por el Espíritu. Y fíjese que comenzó tanto por el Espíritu que dice, por ejemplo, Hechos 13:2, ministraban estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quiénes eran los llamados a hacer la obra de Dios? Eran, según eso, hombres que apartaba el Espíritu Santo. Amén. Decía yo que la iglesia de hoy es el fruto de la sensibilidad a la voz del Espíritu. Mano, ¿por qué nosotros antiguamente, y no digo que hoy no pase lo mismo, pero qué nos mantiene hoy en la iglesia por tantos años? Que nosotros no fuimos convencidos con argumentos humanos, ni con filosofías humanas, ni fuimos atraídos simplemente por una emoción. Yo creo que nosotros fuimos convertidos por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que reargulle al hombre de pecado. Por eso es que hacer la obra de Dios parece fácil, y en realidad es fácil, si solamente entendiéramos que lo que Dios necesita hoy en día y siempre ha necesitado son vasos dispuestos. Son vasos dispuestos. Amén. Vasos que se limpian, vasos que se disponen. Amén. Para que Dios los use. Para que Dios los use. Nadie es competente. Por más que usted se gradúe, y si es graduado, ojalá que sí, está bien. No estoy diciendo que no estudie el Instituto Bíblico. Hay que aprender, hay que estudiar, ¿verdad? Pero el conocimiento es una cosa, pero la unción del Espíritu siempre será superior. La obra de Dios se hace es a través del Espíritu Santo. Tenemos que recuperar el horizonte de la espiritualidad en la vida de muchas personas, hermanos. Hay que recuperar esos principios de qué fue lo que nos atrajo a nosotros a la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, igual que ustedes, ¿verdad? Cuando yo fui entrado a la iglesia por primera vez, hermano, era una cosa hermosa, como hoy en día todavía muchos conservan eso. La gente toda, uno llegaba a la iglesia y la mayoría de hermanos, por no decir todos, estaban de rodillas.
Usted no oía sino llanto, la gente sollozar, la gente clamar, la gente gemir. Es decir, la gente estaba en lo que estaba. Y uno llegaba a la iglesia, hermano, y desde allá le infundía como un temor, como una reverencia, como un respeto, como que realmente aquí sí está Dios. Y desde eso uno se conectaba con esa verdad. Hoy en día, y espero que no aquí, pero en Belén, por ejemplo, pasa mucho, que las congregaciones se van convirtiendo como en especies de club social. Uno llega a la iglesia, el uno conversa, el otro se ríe, el otro masca chicle, el otro no sé qué. Y entonces, ¿qué ambiente espiritual hay como para que realmente Dios se mueva y haga una obra con un pecador, sane a un enfermo, libere a un endemoniado? Mano, ¿cuánta gente viene a este lugar con infinidad de necesidades? Que no vienen simplemente a pasar un rato, sino que vienen tal vez esperando que un milagro de Dios transforme y cambie el rumbo de sus vidas. Y los responsables de eso somos nosotros, porque estamos aquí para ministrar la presencia de Dios. ¿Para qué está la iglesia? La iglesia está para celebrar la presencia de Dios. ¿A qué venimos al culto? A celebrar la presencia de Dios, para que la gente que esté entre nosotros diga verdaderamente Dios está con ellos. Hermano, eso hay que recuperarlo. Eso hay que recuperarlo. Porque el día que creamos que todo lo que tenemos que hacer es llegar a la iglesia, sentarnos en la banca y esperar a ver, como quien está esperando que la película que comienza, como simplemente espectadores, yo creo que esto va a ir menguando demasiado hasta que caerá en una simple reunión de hombres y mujeres. Pero si no está Dios en medio de nosotros, por Dios, ¿qué va a ser de nosotros? Si Él no está, el que nos fortalece, el que nos sana, el que nos bautiza, el que nos da sabiduría, el que nos da amor, si no está Él, ¿para qué estar aquí? Lo que nos hace estar aquí es que creemos que Dios está en medio de su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la palabra, hermano, los que predicamos tenemos una gran responsabilidad, porque es otra cosa que se ha devaluado mucho hoy en día: el mensaje. El mensaje. A veces el afán de quedar bien a muchos de nosotros como predicadores nos hace pensar tanto no en la necesidad de la gente, sino en mi reputación como predicador. Entonces, cuando yo pienso en mi reputación como predicador y en quedar bien como predicador, entonces me invento un mensaje, así no sea tan efectivo, pero que sea bonito. Pero cuando el predicador no debe pensar desde luego en su reputación ni en su sermón, sino que hay que pensar es en la necesidad que hay que suplir en la gente. Entonces hoy en día los púlpitos también están carentes de una palabra de unción, de una palabra que supla la necesidad. ¿A qué venimos a un templo? Porque tenemos una necesidad. Y ojalá que en verdad así sea, que la gente venga a la iglesia porque dice: tengo hambre, y el hambre hay que satisfacerla. Tengo sed, y la sed hay que satisfacerla. Y cuando hay hambre y hay sed de Dios, Él suple. Él lo que no le suple es a los que están llenos, a los que no tienen necesidad de nada. No sé qué hacen aquí,
pero los necesitados, los que vienen porque necesitan de Dios, Dios tiene para ustedes la respuesta a su situación. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Dios quiere manifestarse que realmente Él sí puede suplir. Pero usted tiene que reconocer cuál es su necesidad y humillarse y humillarnos delante de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Amén. Dentro de muchas cosas que se necesita hoy en día replantearnos, puedo decir que la palabra que ya dije que estamos predicando, la palabra de Dios, mire lo que dice Juan 6, el evangelista es San Juan, en el capítulo 6 y el verso 63, ya conocemos, dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, esa palabra hay que volver a recuperarla. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Mano, esta palabra no es palabra de hombre. Esta palabra no es palabra de filósofos ni de simples teólogos. Esta palabra tiene vida. Amén. Esta palabra resucita. Esta palabra sana. Esta palabra comporta. Esta palabra resucita a los muertos. Oh, bendito sea Dios. Dele gloria al nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Pero necesitamos que las personas que nos hablan de Cristo y que nos predican, y gracias a Dios por ellos, si hayan sido impactados con esa palabra. Porque déjeme decir, ¿cómo podría yo tratar o pensar que lo que no ha sido bueno para mí es bueno para usted? No, yo tengo que haber sido primero impactado por esa palabra. Si a mí esta palabra me sanó, yo tengo autoridad y libertad para predicar que esta palabra sana. Y eso me da mis razones poderosas para predicar. Amén. Si yo he sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios y creo que realmente Dios habita en medio de nosotros, yo predico esa palabra con esa plena convicción. La palabra es espíritu, la palabra es vida. Amén. Hermanos, las filosofías y los argumentos los desbaratan fácilmente, se desbaratan. Pero las experiencias reales con Dios, ¿quién se atreve a dañarlas? No sé si les he contado que recién convertido y recién sanado, recién bautizado, se me antojó evangelizar al cura del pueblo. Pero yo era un muchacho de 17 años y yo no hallaba cómo entrarle al cura para evangelizarlo. Pero ¿cómo comienzo? ¿Cómo principio? Y yo era con esas ganas, pero con ese temor. No sabía cómo metérmele hasta que se me ocurrió pedirle un consejo como cura. Se me ocurrió decirle, padre, así le decíamos antes, ¿no? Porque padre no es sino uno. Entonces
Yo estoy yendo a una iglesia cristiana evangélica y allá predican que Jesucristo salva, que sana, que bautiza con el Espíritu Santo. Y verdad que la gente se convierte. Uno ve allá realmente gente que vivía vidas desordenadas y son transformadas por ese evangelio. Y yo estoy yendo allá. ¿Usted qué me aconseja? Entonces me acuerdo tanto que él dijo, en primer lugar, eso de la sanidad divina, eso fue para los tiempos apostólicos. Hoy en día Cristo no sana. Y ahí, hasta ahí todo iba bien. Porque estaba hablando con un paralítico. Y a mí yo no soporté y me salté. Y le dije, precisamente es que yo no vengo, francamente, sino a hablarle que usted también debe arrepentirse y creer al evangelio. Porque fíjese lo errado que usted está. Usted está creyendo que la sanidad es para los era apostólica. Y yo acabo de ser sanado. Yo fui llevado a esa iglesia paralítico y el Señor me sanó. Entonces él llamó a la secretaria que sacaran a ese loco de ahí. Me sacaron, pero le dije lo que yo sentí decirle. ¿Qué argumento podía mostrar él contra mi sanidad? Amén. Mano, eso es lo que hoy en día se necesita, seguir predicando el evangelio. No tanto en el discurso, en la palabra. La Biblia dice, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios en nosotros es sencillamente lo que Dios quiere para mi vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy ya necesitamos predicadores, evangelistas, maestros. Es decir, hay demasiados. Pero ojo lo que voy a leer porque ya voy terminando. En Tito 2, 6 al 8 dice, porque estoy diciendo que esta es una palabra que debe ser respaldada por la vida del mensajero. La verdadera evangelización que el mundo necesita es evangelizarlo no con un discurso evangélico, sino con una palabra que sea respaldada por la vida del mensajero. Es decir, ¿cómo vivo yo? Porque es que, bueno, leamos el texto. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. ¿Cuántos evangelistas sabremos así? Exhorta a los jóvenes, oiga jóvenes, a ser prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras y sobre todo cuando enseñamos, cuando aconsejamos. Es tan fácil dar una enseñanza, es tan fácil dar un consejo, pero es tan difícil vivir lo que queremos que otros vivan.
Porque a veces atamos cargas en otros que nosotros ni siquiera somos capaces de moverlas, como dijo Dios de los fariseos. Amén. Es que, hermano, el decir más el hacer es igual a hacer. Decir y hacer es igual a hacer. Entonces lo que importa aquí no es tanto el decir, inclusive ni el hacer, sino el ser. ¿Qué es lo que yo soy? Y la gente respeta eso. Mano, cualquier profano, cualquier ateo, cualquier ignorante, discúlpeme la expresión, tiene que doblegarse ante el carácter y la santidad de un hombre y de una mujer, que no es simplemente un palabrero, es que él es en esencia eso que él dice que es. ¿O no? Porque ahí dice la Biblia, dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Termino con Mateo, lo acabamos de citar, pero volvamos a Mateo capítulo 6, creo que es, capítulo 7, y repitamos este versículo. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque inclusive esto, mire esto para que se aterre. Muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Él declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo creo que aquí caben dos cosas. Uno, o estas personas tuvieron esos dones de sanidad divina, de echar fuera demonios, de hacer milagros, y los descuidaron, porque le cogieron confianza a las cosas de Dios y se relajaron, como dicen los jóvenes, y descuidaron los dones. Qué tristeza de tantos dones en la iglesia que están descuidados. Si yo preguntara aquí cuántos hermanos en algún tiempo fueron predicadores del evangelio, le aseguro que hay más de uno. Si yo preguntara cuántos hermanos oraron en algún tiempo por enfermos y sanaron, hay más de uno. Aquí hay gente que Dios la usó, y lo triste es decir, la usó, porque ahora ya eso es del pasado. Descuidaron el don. La Biblia dice, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don. Si usted siente que usted tiene la gracia para evangelizar, siempre hágalo. Si usted siente inspiración para orar por los enfermos, siempre hágalo. Si usted siente que tiene un talento para cantar, siempre cante. No detenga el don, no lo descuide, no lo apague, mantenga el don encendido. La iglesia necesita de hombres y mujeres con dones, con manifestaciones, porque ese es el crecimiento saludable, cuando la iglesia crece por el desarrollo de los dones. Aquí cabe decir, o estos, no sé si descuidaron el dones, porque lo que la Biblia dice es el que perseverare hasta el fin, porque muchos en un tiempo pudieron haber sido usados para muchas cosas, pero se apartaron.
O eso puede ser. O otro puede ser que fueron falsos. ¿Usted cree que el diablo sana? Como atrevida esa pregunta, ¿cierto? Pero podría ser, porque el diablo tiene poder y se disfraza como ángel de luz, como haciéndose pasar. Hoy en día hay muchos acudiendo a sistemas de hipnoticismo, de poderes ocultos y mezclando el evangelio con esas cosas. Porque el afán es querer mostrar que sí tienen poder. Por eso las señales no son tan convincentes. A mí no me convencen tanto las señales, porque esto se llenó de falsos maestros que tienen poderes y pueden. O si no, léase, estoy terminando hace rato, Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Oiga esto, hermano, para que esté alerta, porque hay muchos hermanos que no tienen pegado de enlace. Mantienen enlazados. Vamos a leer aquí, porque hoy en día hay demasiada comezón de oír, y claro, hay demasiada enseñanza, hay demasiada teología. Dije que Segunda de Corintios 11, 13 al 15, ¿qué dice? Segunda de Corintios 11, y dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin ¿qué? Será conforme a sus obras. Déjese de esos milagreros, hermano, que allá, y hasta algunos ponen en duda, allá por qué los enfermos sí se sanan y aquí no. Dios no está interesado tanto en sanar nuestros cuerpos. Si nos sana, bendito sea Dios. Y si no nos sana, bendito sea Dios. ¿Entiende? No adoramos a Dios por lo que Él nos dé, ni interesados en que nos dé. Lo adoramos por lo que Él es. Él es Dios y merece toda honra, toda gloria y toda adoración. Bueno, esto no era una dominical, pero ahí les dejo esa reflexión. Dios les bendiga.